Aunque parezca difícil de creer, las conocidas como Juventudes Hitlerianas existieron y fueron de las agrupaciones más cruentas y racistas del nazismo, con el ingrediente agridulce de que sus integrantes eran extremadamente jóvenes. Comenzaron como grupos juveniles diseñados para educar a niños y niñas alemanes en los principios nazis y asegurar la longevidad del Reich para las generaciones futuras. Sin embargo, con el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los clubes que conformaban las Juventudes Hitlerianas tuvieron que tomar las armas y se convirtieron en los ejércitos de respaldo de Alemania. En este video vamos a contarte el nacimiento de estas agrupaciones, cómo eran entrenadas y adoctrinadas, su función en el Tercer Reich y sus posteriores tareas en la Segunda Guerra Mundial, y cómo pasaron a la historia por haber cometido masacres contra enemigos sin ningún tipo de piedad. No se muevan de su pantalla y prepárense para otra entrega de Historia Militar. ¡Comencemos! Las Juventudes Hitlerianas, conocidas en alemán como Hitlerjugend, HJ, se fundaron oficialmente en 1926, aunque sus raíces iniciales se remontan incluso a unos pocos años atrás. Sus orígenes provienen de la Jungsturm Adolf Hitler, o los chicos Stormtrooper de Adolf Hitler, un brazo armado de las tropas de asalto fundado en 1922. Originalmente fue el llamado Movimiento Juvenil del Partido de los Trabajadores Alemanes, fundado en 1919, que un año después Hitler rebautizaría como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes o directamente el Partido Nazi. La Jungsturm Adolf Hitler sufrió un duro impacto y se desintegró en noviembre de 1923 con el fracaso de la Wehrhaltputsch de Múnich, un fallido golpe de Estado llevado adelante por miembros del partido que devino en el encarcelamiento de Hitler. Luego se fundaron varios grupos de jóvenes para tratar de llenar el vacío, que más tarde serían aprovechados por el Führer una vez que estuviera en el poder. Si bien originalmente era un movimiento solamente masculino, se agregó una división independiente de niñas en 1929 llamada Schwesternschaft der Hitlerjugend, que finalmente pasaría a llamarse Bund Deutscher Mädel o BDM en 1930. Para terminar de abarcar a la totalidad de la juventud, se fundó una sección para jóvenes muchachas, la Jungmädelgruppe, en 1931. Con todo este andamiaje de organizaciones juveniles, el régimen nazi adoctrinaba, controlaba y preparaba a estos pequeños alemanes, no solamente para cumplir las tareas que el Estado germano les exigía, sino también para defender con fanatismo y convicción extrema al futuro gobierno de Hitler. Para 1931, uno de los principales objetivos era unificar todas las diferentes organizaciones juveniles bajo un mismo organismo. El régimen avanzaba sobre todas las franjas etarias de la sociedad y tras la toma del poder, los restantes grupos de jóvenes de derecha terminaron fusionándose con las JH. A partir del 1 de diciembre de 1936, debido al Jugenddienstpflicht, un régimen obligatorio bajo el que se regían las JH, todos los demás grupos juveniles fueron prohibidos y su membresía se fusionó automáticamente con las Juventudes Hitlerianas. Para completar la tarea de adoctrinamiento, la afiliación a esta organización pasó a ser obligatoria para los jóvenes mayores de 17 años en 1939 y para todos los mayores de 10 años en 1941. Para ese entonces, la membresía de las Juventudes Hitlerianas comprendía a más del 90% de la juventud del país. Esta polémica organización se dividía en dos categorías, una para miembros de 10 a 14 años y otra para miembros de 14 a 18 años. La estructura organizativa se basó en un modelo militar con escuadras, pelotones y compañías. El Führer y sus colaboradores sabían que de hacerlo de esta manera estarían entrenando a los niños para entrar en combate de ser necesario. Hitler creía firmemente en la necesidad de adoctrinar tempranamente la ideología nazi y el poder de los jóvenes para asegurar la vitalidad continua del Reich de los 1000 años. Las juventudes hitlerianas se basaron en el antiintelectualismo de Hitler, centrándose en el entrenamiento militar como preparación para terminar convertido completamente en soldado a los 18 años. Por su parte, las jóvenes alemanas fueron adoctrinadas con los valores de la obediencia, el deber, el sacrificio, la disciplina y el autocontrol físico.
Vestían un uniforme estilo colegiala con faldas y blusas junto con botas de montaña estilo militar. El objetivo de las niñas en el BDM era prepararlas para ser damas según la mirada alemana. Debían ser mujeres enteramente preparadas para la maternidad y criar niños que serían educados en los principios del nacionalsocialismo. Tanto las chicas como los chicos fueron fuertemente adoctrinados con el característico orgullo racial nazi y se les ordenaba que evitaran cualquier contacto con los judíos, a quienes hacían ver como una raza inferior. Las actividades para los niños incluían vigorosos juegos y entrenamiento de gimnasia y destreza, preparándolos físicamente para ser guerreros. También jugaban complejos y retorcidos juegos de guerra en los que los menores formaban pelotones, vistiendo brazaletes rojos o azules, en los que se suponía que debían cazar al enemigo y arrancarse dichos brazaletes. Esto a veces resultaba en violentas riñas a golpes y peleas masivas entre pelotones. Los niños más pequeños y débiles eran generalmente golpeados mientras los líderes del pelotón se mantenían al margen o incluso animaban la lucha. Muchos niños fueron severamente lastimados, lesionados y traumados durante estos ejercicios de campo que tenían como objetivo endurecerlos para la vida que supuestamente les esperaba. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, toda Alemania estaba en alerta y los jerarcas nazis iban a utilizar todos los recursos disponibles para defenderla, entre ellos a su entrenada y fanática juventud. Las chicas de la BDM jugaron un papel importante en el aspecto ideológico y propagandístico durante el conflicto bélico. La división femenina de las juventudes hitlerianas era mucho más ideológica que la masculina, dado que sus actividades estaban más relacionadas a los valores doctrinarios que al entrenamiento físico. A veces alejadas de sus familias, las niñas se refugiaban en las ideas y se convertían en guías y guardianas ideológicas del nazismo. Por su lado, los jóvenes iban a tener una participación más activa y protagonista en alguno de los enfrentamientos icónicos de la Segunda Guerra, como lo fue el desembarco de Normandía. A medida que avanzaba la guerra, la división masculina de las juventudes hitlerianas asumió el mismo trabajo que los hombres reclutados en las Fuerzas Armadas. Entre otras tareas tenían el manejo de las defensas antiaéreas y, por encima de todo, proveyó muchos soldados, especialmente para las Waffen-SS, en particular para la 12ª División SS Panzer bajo el mando del coronel Kurt Meyer. Con el correr de los meses y mientras que Alemania era gradualmente arrinconada, los miembros de las HJ fueron llevados al ejército a edades cada vez más bajas, a tal punto que durante la batalla de Berlín en 1945, gran parte de las defensas alemanas estaba conformada por meros niños. En 1943, la guerra empezaba a ser una verdadera complicación para Alemania, por lo que empezaron a disponer de sus jóvenes, rápidos como un galgo, corriosos como el cuero y duros como el acero de Krupp, como había descrito el Führer a sus juventudes hitlerianas. Estos hombres eran los jóvenes integrantes de la Hitlerjugend, nacidos en 1926. Tenían apenas 16 o 17 años. Muchos de estos carecían por completo de experiencia de combate, pero aún así fueron montados en los últimos modelos de tanques Panzer V Panther, Panzer VI Tiger y motorizados con los versátiles semiorugas de los Panzergrenadier o Granaderos Panzer, la infantería mecanizada, base de las divisiones de infantería modernas. En septiembre de 1943, la división contaba con 16.000 reclutas fanáticos preparados para batallar. El adoctrinamiento recibido por parte de los oficiales logró formar hombres aguerridos que luchaban sin dar ni esperar cuartel, lo que generalmente se traducía en acciones temerarias con nefastas consecuencias. Una de las batallas donde las JH hicieron gala de su falta de preparación y crueldad fue el 6 de junio, el famoso Día D. El sorpresivo ataque que tomó desprevenidos a los alemanes generó furia y sed de venganza entre los soldados nazis que fueron desplegados para defender el territorio. Esa misma tarde, la división Hitlerjugend se batió principalmente contra los canadienses en aquellas primeras horas del asalto aliado a la fortaleza Europa. Su primer cometido consistía en detener el avance de la infantería y los tanques canadienses, cosa que no lograron hacer debido a la desorganización general de la defensa nazi. Aunque derribaron 28 tanques canadienses durante su primer esfuerzo, finalmente perdieron 3.000 jóvenes vidas antes de que se completara el asalto a Normandía.
La inexperiencia y dogmatismo con el que fueron formadas estas juveniles milicias causaron que se dieran crímenes de guerra verdaderamente tenebrosos. Estamos hablando de las masacres de la abadía de Ardennes y de Ask. El 7 de junio de 1944, soldados canadienses fueron tomados prisioneros y llevados a la abadía de Ardennes, que funcionaba como base nazi. Luego de ser interrogados y humillados, fueron fusilados sin el más mínimo miramiento. Los primeros 6 fueron asesinados a golpes y los últimos 12 recibieron cada uno un tiro en la cabeza, dejando un total de 18 víctimas fatales. Anteriormente, estos jóvenes de la JH, cegados por el odio, habían cometido una monstruosidad aún peor. El 1 de abril de 1944, en Ask, Francia, el tren en el que las Waffen-SS viajaban hacia Normandía sufrió un atentado fallido con explosivos. El comandante ordenó a las tropas arrestar e interrogar a todos los miembros masculinos de las casas del pueblo lindante a la vía. Tomaron prisioneros a 86 franceses que fueron ametrallados fríamente a la vista de todo el pueblo. A pesar de estas sanguinarias muestras de obstinación, la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial fue inevitable. Al igual que el partido nazi, la existencia de las Juventudes Hitlerianas y de la Liga de Jóvenes Alemanas se prohibió después de la guerra. Sin embargo, para entonces, millones de jóvenes y adultos habían pasado sus años de formación como miembros de organizaciones de las Juventudes Hitlerianas, siendo adoctrinados y preparados para ser eternos fieles de la ideología nazi. Fue así que estas organizaciones tuvieron una enorme influencia en la sociedad alemana del siglo XX. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que las autoridades alemanas posteriores al Tercer Reich deberían haber hecho un mayor esfuerzo para desadoctrinar a los exmiembros de las Juventudes Hitlerianas? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.